nuestra zona, que es América del Sur, se inicia, ¿no?, con el primer grito libertario en 1809 en la ciudad de La Plata, que es la capital de la audiencia de Charcas, lo que hoy es el territorio boliviano. Ahora, en Santa Cruz, el grito libertario se va a dar un año después, el 24 de septiembre de 1810. Entonces, el 24 de septiembre de 1810 inicia la independencia de Santa Cruz. ¿Cuándo va a finalizar? El 14 de febrero de 1825, cuando nos proclamemos independientes y posterior a eso decidamos formar parte de la nueva república que va a ser Bolivia. Entonces, esta guerra de la independencia en Santa Cruz dura 15 años. Entonces, durante estos 15 años se enfrentaron varias batallas entre los dos personajes que rescatamos de esta guerra, ¿no? Que son los patriotas versus los realistas. ¿Quiénes eran los patriotas? Los patriotas eran los que buscaban, ¿no? Que América sea gobernada por americanos. Y los realistas, que eran los que querían que todavía se mantenga la autoridad de la corona española a través de los virreinatos, ¿no? Ahora, rescatando de todos estos 15 años de largas batallas y enfrentamientos, vamos a rescatar dos batallas, la batalla de Florida y la batalla del Pari. Entonces, en la batalla de Florida se libró el 25 de mayo de 1814. En esta batalla, Arenales y Warnes van a ver, Arenales y Warnes son patriotas cruceños que van a vencer a los realistas, sacándolos definitivamente del territorio sur de la gobernación, la parte sur, ¿no? O sea, es como que vencen, les ganan y los sacan del territorio sur del oriente, del territorio oriental, en la batalla de Florida. Luego, 2 años más tarde, se va a librar una batalla que se va a llamar la batalla del Pari, que va a ser el 21 de noviembre de 1810, en la que Warner, que había sido el gran ganador de la batalla de Florida, esta vez va a ser vencido por el realista Aguilera. Este realista Aguilera era el representante del virreinato, ¿no? Que llegará con tropas, con ejército para vencer a Warner, pero además matarlo. Entonces, una vez este realista Aguilera le gana a Warnes, se va a instaurar en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, la va a gobernar desde que gana en 1816 hasta 1825, que es cuando finaliza la Guerra de la Independencia. Entonces, Aguilera va a gobernar de 1816 nuevamente hasta 1825. ¿Cuántos son? Son 9 años. Ahora, estos 9 años no las tuvo fácil, porque durante estos 9 años van a continuar el acecho de los patriotas cruceños para poder vencer a este realista que era Aguilera. Ahora, ¿quién va a liderizar este acechamiento a Aguilera? Aquí van a ingresar las figuras importantes de el Colorado Mercado y de Cañoto, ¿no? Que van a ser los que van a liderizar las batallas para enfrentar a realistas. Y también aquí van a ingresar en la Guerra de la Independencia la cultura chiriguana, porque la cultura chiriguana va a llegar desde la cordillera a apoyar al Colorado Mercado y a Cañoto para que finalmente en 1825 venzan a Aguilera y nos proclamemos independientes. Entonces, en 1825 ganamos
sacamos a los realistas de nuestro territorio, nos proclamamos independientes, pero como éramos una gobernación, Santa Cruz va a decidir enviar 2 diputados para que puedan decidir el nuevo gobierno que se estaba instaurando en Sucre. Entonces, de esta manera, Santa Cruz va a decidir formar parte de la nueva República de Bolivia. Yo les había comentado desde que iniciamos la historia de Santa Cruz que en sus inicios el territorio oriental, lo que era Beni, Pando, Santa Cruz, era una gobernación totalmente eh, distinta, o sea, que no pertenecía, ¿no?, al marco de la audiencia de Charca, o sea, Bolivia. Recién en 1825 Santa Cruz va a decidir formar parte de este territorio que se va a llamar la República de Bolivia. Entonces, esa es la guerra de la independencia. No fue fácil, han muerto muchas personas, muchos indígenas, no muchos, sobre todo criollos patriotas, porque los realistas siempre han tenido de su lado los ejércitos, ¿no? Pero finalmente cuando llegan, ¿no?, las tropas colombianas, cuando llegan los ejércitos auxiliares desde Buenos Aires, apoyan estas causas y luego cuando se suma el apoyo también de la cultura chiriguana para finalmente ganar la independencia. Entonces, de esta manera, Santa Cruz se proclama independiente en 1825, un proceso que inicia el 24 de septiembre de 1810 y finaliza en 1825. Entonces, eso es lo que corresponde a la guerra de la independencia de Santa Cruz. Esperemos un ratito, todavía hay una diapositiva más. Entonces, Santa Cruz ya es independiente, ha decidido formar parte de esta república. La república nace el 6 de agosto de 1825 bajo un estado democrático, participativo, legislativo. Primer presidente Simón Bolívar, segundo presidente Antonio José de Sucre y listo, ¿no? Entonces recordemos todo lo que hemos hablado durante la historia de Bolivia. Bien, ahora fijemos nuestros ojos en Santa Cruz de la Sierra como departamento formando parte de la República. Entonces, una vez formada Bolivia, Santa Cruz se convirtió en un departamento y la ciudad capital será Santa Cruz de la Sierra, esa donde se había establecido finalmente a orillas del río Piraí. Pero les cuento que la situación de Santa Cruz siendo ahora un departamento de esta república, no va a cambiar. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba ayer que en la época de la gobernación Santa Cruz era pobre, Santa Cruz no tenía camino, no tenía carretera? ¿Por qué? Porque era aislada, porque era llana, porque era selvática. Bueno, pues ustedes saben que a los españoles poco y nada les interesaba el desarrollo, ¿no? Pero ahora que Santa Cruz forma parte de una república donde, entre comillas, vive la democracia, la participación y demás cosas, se pensaría que Santa Cruz iba, ¿no?, a por fin tener esos caminos, ¿no? Esa vía libre para que se pueda conectar con los demás departamentos. Bueno, les cuento que pasó el primer presidente, pasó el segundo presidente, pasó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y la situación de Santa Cruz continuó siguiéndose la misma. Siguió siendo aislada, siguió siendo pobre y siguió siendo marginada.
Ahora, este es el momento en el que Santa Cruz va a decir, hay que levantarnos como ciudadanos y exigir cambios al gobierno central. Nos hemos independizado en 1825 y más o menos hasta el 60. Miren esa foto que les muestro. Era el 60 y todavía las primeras calles del centro, lo que hoy ahora es el centro, barro, ¿no? No había un solo camino. Si esa era la situación del centro, imagínense cómo era la situación para poder llegar a las urbes que en ese momento eran Sucre o Potosí o Cochabamba o La Paz. Por lo tanto, en ese momento los ciudadanos cruceños van a empezar a agruparse y empezar a movilizarse para exigirle cambios al gobierno. Entonces, este es el inicio de los llamados movimientos cruceños para exigirle al gobierno cambios. Entonces, comencemos a hacer el conteo de los diferentes movimientos cruceños que eh, se han iniciado hasta el día de hoy. Entonces, el primer movimiento cruceño fue el llamado Los Domingos. Este movimiento se inició en enero de 1891. 1891. ¿Quién lo lideró? Los coroneles Domingo Ardaya y Domingo Ávila. Debido a eso es que se le llama el movimiento de los domingos. Bueno, entonces, ¿qué va a pensar Santa Cruz? Santa Cruz va a decir, no recibimos dinero, no percibimos desarrollo, no tenemos nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Proclamemos un federalismo. El federalismo es un sistema en el cual las naciones, departamentos, no sé, pues, ¿no? Según en la política en el país en el cual cada quien vive, administra de manera autónoma, ¿no? Sus recursos. Entonces, Santa Cruz va a ver que puede ser viable llegar a un desarrollo a través del federalismo. Entonces, quiere decir que el federalismo ya se siente desde la época de 1891. En ese entonces estaba gobernando el presidente Arce, ¿no? El cual va a ver este levantamiento y va a mandar a reprimirlo a través del Ejército Nacional. Los va a ver a ellos como rebeldes en contra de su gobierno. Bien, entonces es un primer movimiento que lanza el pedido de federalismo, pero va a ser reprimido por el Ejército Nacional liderado por el presidente Arce. Pasemos entonces al segundo movimiento. Bueno, no nos han dado federalismo, entonces lo que vamos a pedir en este movimiento va a ser ferrocarril. Entonces, no hay carretera, no hay camino. Entonces, por lo tanto, una vía puede ser que nos construya un ferrocarril para que Santa Cruz se pueda conectar con los demás departamentos y así poder sacar todo lo que produce, porque Santa Cruz, desde épocas antiguas coloniales, ya era una ciudad productiva que producía azúcar, arroz, maíz, charque y demás cosas, ¿no? Entonces va a surgir en 1924 el movimiento que se llamó Ferrocarril o Nada. Entonces, en 1924 se inicia este movimiento exigiéndole al gobierno la construcción de vía férrea para que Santa Cruz se pueda conectar a Cochabamba, que Cochabamba es el centro, ¿no? Entonces, llegando a Cochabamba, ya de ahí se puede redistribuir todo lo que se produce. Pero además le va a pedir la descentralización política y administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que Santa Cruz pueda, ¿no? Decidir acerca de sus gobernantes y de su administración sin que el gobierno esté, ¿no? Apuntando a dedo. Ahora, ¿qué va a hacer para poder pedir esto al gobierno? Va a crear una junta de gobierno. ¿Qué son las juntas de gobierno? Las juntas de gobierno son como gobiernos paralelos al gobierno central. Ahora, va a ser liderado por Pablo Roca y Cástulo Chávez, ¿no?
ellos van a hacer entonces lo que van a liderar este movimiento llamado Ferrocarril o Nada. El presidente de ese entonces era Saavedra, que va a enterarse de todo esto que está pasando y nuevamente va a mandar al Ejército Nacional a reprimir a los rebeldes. O sea, nos creían rebeldes, ¿no? Sin embargo, lo que Santa Cruz quería es ser escuchada para que le puedan dar alguito para que ella pueda, ¿no? Lograr levantarse y llegar a desarrollarse. Entonces, en resumidas cuentas, este movimiento liderado por Pablo Roca y Cátulo Chávez pidiendo la construcción de vía férrea a Cochabamba, nuevamente será reprimido por el presidente Saavedra. Pasemos entonces al tercer movimiento. Este movimiento va a ser liderado por Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez, ¿quién era? Un personaje muy importante dentro de la historia de Santa Cruz. Andrés Ibáñez era un diputado. Su partido político se llamaba el Club Igualitario. En 1876, un movimiento popular lo va a nombrar a Andrés Ibáñez prefecto. Pero ¿qué pasaba? Los prefectos, en ese entonces, los prefectos son lo que hoy son los gobernadores. Entonces, en ese entonces, los prefectos eran nombrados por el gobierno y el gobierno había nombrado a otra persona. El presidente de ese entonces era Daza, ¿no? Hilarión Daza. Pero aquí en Santa Cruz habían nombrado a Andrés Ibáñez. Entonces, habían dos prefectos. Ahora, ese mismo año, Andrés Ibáñez, como prefecto nombrado por el Movimiento Popular Cruceño, proclamó el federalismo en Santa Cruz. Entonces, con este federalismo, Santa Cruz ya no podía dar cuenta a nadie, ni a Bolivia, porque Bolivia le había cerrado las puertas hasta ese entonces, ¿no? Tantos movimientos pidiéndole ferrocarril, pidiéndole caminos, carreteras, federalismo y y nunca le hicieron caso. Por lo tanto, Andrés Ibáñez va a proclamar este federalismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Hilarión Daza lo va a ver como una muestra de poder y contrario, ¿no? A la República Boliviana. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo de siempre. Mandar al ejército a reprimir, pero además fusila a Andrés Ibáñez y todos los seguidores del Club Igualitario. El 1 de mayo de 1877. Pero yo les hago aquí una reflexión. El hecho de que una ciudad pueda nombrar a su prefecto viendo las necesidades de su pueblo y que esto sea visto como una traición por el presidente, no había sido tan traición en la realidad, porque en la actualidad los prefectos que ahora son gobernadores son elegidos por cada ciudad. Entonces, ese es un legado que deja Andrés Ibáñez. Entonces, es un legado que nace desde el pedido cruceño, que en la actualidad es beneficio de todos los departamentos, porque cada departamento en la actualidad elige a sus propios gobernadores. Entonces, esto fue un movimiento iniciado en Santa Cruz en 1876, pero que se va a, se va a concretar, ¿saben qué en año? En el 2006, porque recién en el 2006 vamos a elegir los prefectos que ahora son gobernadores por voto democrático. Pero en la antigüedad se lo veía como una traición, se lo veía como gobiernos paralelos al Estado y demás cosas, se lo veía como rebeldía y demás cosas, pero en la actualidad siempre sí la idea de Santa Cruz fue plasmada
como un hecho democrático. Entonces, nunca olvidemos el legado de Andrés Ibáñez y que dio su vida por por este beneficio de ser, ¿no? Que los prefectos sean elegidos democráticos, pero además de implantar el federalismo desde aquellas épocas. Continuemos. Las luchas cívicas de 1957 a 1959. Entonces, en estas épocas dice que se van a dar los mayores enfrentamientos entre Santa Cruz y el gobierno central. Desde esta época del 57 va a empezar a liderar los movimientos el Comité Pro Santa Cruz. En los anteriores movimientos lideraban los diputados, lideraban los coroneles, ¿no? Demás personas, pero todavía no el Comité Pro Santa Cruz. En estas épocas ahora sí va a liderar los movimientos del Comité Pro Santa Cruz. El Comité Pro Santa Cruz es como el gobierno moral de los cruceños, ¿no? En esta época el Comité Pro Santa Cruz estaba siendo liderado por Pinto Parada. ¿Para qué va a pasar? Les cuento que en 38 empezó la explotación. En nuestro 1938. Y de esa explotación del petróleo salieron regalías, ¿no? O sea, en palabras sencillas, dinero que iba a ser destinado a cada departamento, del cual de todo ese 100%, así, saquemos un 100% de esa regalía que se obtenía a través de la venta del petróleo, el 11% le correspondía por ley a Santa Cruz. Pero les cuento que el gobierno nunca le pagó a Santa Cruz. 1938. Ahora, vámonos a 1957, cuando se inicia el pedido. ¿Cuántos años han pasado? 19 años. Entonces, han pasado 19 años que el gobierno no le paga el 11% de las regalías a Santa Cruz. Entonces, ¿no? Santa Cruz, Santa Cruz va ¿no? a pensar y decir, bueno, no nos construyen carreteras, no nos construyen ferrocarriles, no nos construyen carreteras, no nos da federalismo. ¿Qué podemos hacer para salir de este aislamiento, de esta pobreza? Que nos paguen, pues, ¿no? Que nos paguen lo que nos pertenece por ley. 19 años que no nos pagan es injusto. Entonces, empieza la lucha liderada por Melchor Pinto Parado, exigiéndole a Santa Cruz este pago. Ahora, ¿por qué creen que el gobierno se negaba a pagar a Santa Cruz? Cuando así la ley le exigía, cuando éramos un departamento que pertenecía a esta república, ¿por qué no nos pagaba? Porque Santa Cruz era vista como un canchón, como un pueblo, como un lugar selvático, un lugar llano, un lugar donde pa' qué, ¿no? Pero no sabían que en este territorio era riquísimo en productividad. En ese momento, cuando todavía no pagaban la regalía, Santa Cruz era una pequeña ciudad que tenía alrededor de 40.000 habitantes. Como éramos pobres, éramos aislados, el gobierno no nos daba nada, no teníamos servicios como ser, no teníamos luz, no teníamos agua, peor pensar en pavimento. Entonces, recordemos esa imagen de la primera diapositiva cuando ahí está pasando la vaca, el barro, el centro, ¿no? Entonces el Estado no veía, ¿no? ¿Para qué voy a invertir este dinerito en ese pueblo, ¿no? Entonces Santa Cruz va a iniciar esta lucha de 2 años, del 57 al 59. Una lucha que le va a costar muerte, violencia y represión
a mujeres y jóvenes. Finalmente, en 1959, el gobierno aceptará pagar estas regalías del 11%. Y con ello empieza el despegue de Santa Cruz. Es decir, Santa Cruz solamente necesitaba así como en la actualidad hablamos, un pequeño capital, un aliciente, un empujoncito. Teníamos la materia prima, teníamos la productividad, teníamos tierras fértiles, teníamos todo. Lo único que necesitábamos era el empujoncito para que podamos salir adelante. Ahora, ¿qué somos ahora el día de hoy? La primera economía de Bolivia. Y yo les digo, nuestro desarrollo, o sea, o nuestro despegue, comienza en el 59 con el pago de la regalía. Pero yo le digo, ¿qué hubiera pasado si en 1938 nos hubieran pagado 19? Nosotros tenemos 19 años en contra, porque durante 19 años nosotros no recibimos o percibimos ese dinerito. Nuestro desarrollo al día de hoy sería el triple si hubiéramos iniciado, ¿no?, ese despegue en 1938. Pero no importa, porque igual lo iniciamos en el 59 y al día de hoy somos el departamento con mayor productividad, desarrollo, ingresos, menos analfabetismo y demás cosas. Lo cual otros departamentos, teniendo esos 19 años a favor, no lo han logrado. ¿Por qué? Porque Santa Cruz tenía todo, solamente necesitaba ese pequeño capital, ¿no? Santa Cruz fue inteligente porque supo ocupar ese dinero. ¿En qué? En la economía, que básicamente Santa Cruz es desarrollo por la economía. No es por la política, no es por las guerras, no es por las invasiones, no es por nada, es por la economía de desarrollo. Siguiente. La siguiente entonces va a ser un movimiento más político, ¿no? Entonces, después de que le ha pasado a Bolivia, a Santa Cruz, perdón, todo eso, ¿no? De ver que tuvo que morir gente para que le paguen una regalía, de que él ha pedido durante tantos años carretera, hartos años le ha pedido vía férrea y demás cosas. Iba a decir, pues Santa Cruz, ¿no? Ahora que ya empezó mi despegue, ahora que ya empiezo a desarrollarme, creo que es necesario una autonomía municipal. Entonces, hasta 1985, los alcaldes municipales eran representantes del presidente de Bolivia. Es decir, que como los prefectos, ¿no? Los prefectos y los alcaldes eran representantes del gobierno. Es decir, el prefecto decidía a dedo quiénes iban a ser. Por eso, un año antes, en 1984, el alcalde de Santa Cruz, que por supuesto en ese momento era un representante del gobierno, era Óscar Barberí Justiniano. Óscar Barberí Justiniano, si bien en un comienzo fue, ¿no?, un alcalde elegido por el gobierno, después se va a desprender y va a conseguir el apoyo del Comité Pro Santa Cruz, ¿no? Entonces, entre el Comité Pro Santa Cruz y Óscar Barberí, que era el alcalde, van a decidir que ya no sea el alcalde elegido a dedo, sino que hay que llamar a elecciones para que sea la misma ciudad, los ciudadanos cruceños, quienes elijan a este representante alcalde. Lo cual, esto va a ser visto como una provocación. El presidente en ese entonces, Hernán Siles Suazo, lo va a ver como una traición, lo va a ver como una provocación y rápidamente va a mandar a destituir, ¿no?,
a Óscar Barberí de la alcaldía. Pero además, Hernán Siles Suazo va a acusar a Santa Cruz de la Sierra de querer separar a Bolivia. Pero yo les digo, no había sido tan separatista, no había sido tan fuera de la realidad esto que Santa Cruz propuso en 1984, porque en 1985 se empezó a elegir, ¿no?, a los representantes al Consejo Municipal. Y años más tarde, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando incluye, ¿no?, el tema de la participación popular, que los gobiernos municipales elijan, entonces nuevamente volvemos a caer en que la idea nace en Santa Cruz de que se elijan los alcaldes. Solamente que en esa época todo esto era visto como separatista, como que traición a la patria y demás cosas, pero sin embargo, al día de hoy, la elección de un prefecto o gobernador en la actualidad o la elección de un alcalde son vistas como formas democráticas en las cuales el ciudadano elige a sus representantes. Entonces, ya van dos autoridades que van, ¿no?, Eh, siendo ideas eh, ah, ideas que nacen del departamento y que luego se repliquen, ¿no?, eh, en la vida democrática de nuestro país. Ahora, uno de los últimos movimientos eh, que se van a ver en esta época va a ser la lucha por la autonomía departamental. Entonces, una vez, dice, ¿no?, lograda la autonomía municipal es saber escoger a los representantes a la alcaldía. Los cruceños van a comenzar la lucha por la autonomía departamental a partir de 1986. Antes, con Andrés Ibáñez y con los llamados movimientos domingos, pedimos federalismo. El federalismo es una instancia más de la autonomía. Entonces, Santa Cruz ya en 1986 dijo, bueno, quizá no podamos llegar todavía al federalismo, pero podemos iniciar desde la autonomía, que la autonomía todavía es el primer indicio para llegar a ese federalismo. Entonces, en 1986 se van a dar varios paros cívicos, ¿no? Movilizaciones para conseguir esta autonomía. Pero esta autonomía se va a ver plasmada o se va a ver más exitosa y victoriosa en el siglo XXI, cuando lleguen al poder el primer prefecto elegido por voto democrático, que fue en ese entonces Rubén Costas, que va a iniciar, ¿no?, junto al Comité Pro Santa Cruz, una seguidilla de pedidos a los gobernantes, que en ese entonces fue Mesa, después vino Evo Morales, para exigirle la autonomía departamental, ¿no? Entonces, esas son los movimientos que se dan hasta finales más o menos del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bueno, este tema de lo que es Santa Cruz hoy ya nos corresponde ver el día de mañana, ¿no? Todo lo que es el desarrollo, todo lo que ha logrado Santa Cruz a partir de la percepción de percibir, ¿no?, el 11% de las regalías y demás cosas, eso lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, pero fijémonos que todos los movimientos que ocurren hasta finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX es cuando Santa Cruz inicia o lideriza la exigencia, ¿no?, de camino, carretera, vía férrea, cosas que lo puedan vincular al país, cosas que le permitan desarrollarse para poder salir de esa pobreza, de ese aislamiento, ¿no?, el cual nos va a costar lucha, nos va a costar muerte, nos va a costar represión.
Los movimientos que van a nacer a partir del siglo XX, XXI y la actualidad van a tornar otros temas, sobre todo cuando Santa Cruz va a liderizar, ¿no?, el eje político. Santa Cruz ya en el siglo XX, XXI se va a convertir en opositora al gobierno, pero desde el lado político. En este entonces, siglo XIX, Santa Cruz lidera movimientos, pero para pedirle cosas para que pueda desarrollarse. En cambio, ya en el 2021 va a ser política, porque va a ser la principal opositora del gobierno, sobre todo de Evo Morales. Entonces, eso es, chicos, eso es la guerra de la independencia. Esos son los movimientos cruceños que hemos afrontado, ¿no? Eh, a lo largo del inicio de esta república, que fue en 1825 hasta finales del siglo XIX. Entonces, a ver, voy a abrir nuestro chat. No hay nada. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué no han preguntado? Comencemos con las preguntas. Preguntas, también si ustedes quieren comentar algo. Siles Castro, no, no hay un Siles Castro, pero hay Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo fue el presidente que va a ingresar después de las dictaduras, por si acaso, chicos, ¿ya? Él ve. Y ahora, Hernán Siles Suazo es el que manda a reprimir también a nuestros movimientos cruceños cuando le están exigiendo, ¿no?, el tema de las alcaldías. El primer prefecto por voto va a ser Rubén Costas. Ahora, este Rubén Costa, por si acaso lo vamos a ver mañana, ¿no? Mañana vamos a entrar a ver todo lo que ha pasado en los movimientos en el siglo XX y XXI, ¿ya? Pero el primer prefecto elegido por voto democrático es Rubén Costas. Ahora, antes se llamaban prefectos, ahora se llaman gobernadores. En la actualidad, nuestro gobernador es Luis Fernando Camacho. ¿Cuándo es el examen, Licen? Ya sabemos que el examen es la próxima semana. Entre jueves y viernes ya nos van a avisar. Muy interesante, Licen. A mí no me gustaba la historia hasta que empecé a entrar a su clase. Muchas gracias. Ya, la batalla de Florida y la batalla del Pari, dice, ¿no? Bueno, estas son entonces las dos batallas que vamos a rescatar de las guerras. Hubieron muchas batallas, ¿no? Pero estas son las que va a rescatar nuestro texto porque son donde se dan los principales hechos históricos. Entonces, en la primera batalla de Florida va a ganar Warner a los realistas, ¿no? Y en ese momento van a lograr sacar del poder a los realistas de la zona suroriental. Entonces vamos a estar felices y contentos porque ganamos la batalla de Florida con el liderazgo de Warner. Ahora, años más tarde, en el 16, se va a librar otra batalla, que va a ser la batalla del Pari. Ahora, en esta se va a enfrentar Warner, que había ganado anteriormente en la de Florida. En esta del Pari se va a enfrentar con el realista Aguilera. Ahora Aguilera va a llegar con todo su poderío militar a ganar a Warner, pero además lo va a matar. Entonces, entonces gana y a partir de ahí en el poder hasta 1800 cuando se termina y no, no independiente, ¿sí? Bueno, ya sabemos que sí, ¿no? Ya, o sea, sí podemos independizarnos, pero tenemos que hacer que esa autonomía funcione, ¿no? Hay que, claro que sería visto como una traición a la patria, ¿no? Pero finalmente si Santa Cruz decidiría, lo podría, ¿no? Porque prácticamente
una nación gira en torno primero a la economía, entonces la economía la tenemos, ¿no? A ver, el presidente tuvo miedo que le quiten el poder, que mandó a su propio ejército para... Sí, yo creo que lo que no le gustó, por ejemplo, en la época de cuando se decidió, ¿no? Escoger a los alcaldes, es como que le quiten el poder, ¿no? Es como que yo voy a elegir mi alcalde y es como que es como medir fuerza, ¿no? Fuerzas nacionales contra las fuerzas departamentales. Entonces eso no le gustó y por supuesto mandan a reprimir todos los movimientos que desde Santa Cruz siempre han sido reprimidos, ¿no? Siempre nos han... Yo digo, ¿saben qué, chicos? Como para eso, ¿no? Como para eso el ejército estaba siempre, hemos librado las guerras con Chile, con Brasil o con Paraguay, para eso no llegaban tarde, ¿no? Sobre todo a la del Acre fue la que más llegaron tarde, pero cuando el ejército mandaba aquí a Santa Cruz a reprimir, aquí sí llegaban rapidito, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más preguntas tienen? Bueno, no hay más preguntas, chicos, ha quedado esto súper Lindsay, yo tengo una pregunta. ya, igual pueden comentar. Eh, eso 11% de la regalía sirvieron para así mejorar el país. Eso me estaba preguntando, que vi un documental, no sé, un documental creo que sí. Me estaba preguntando si eso 11% le estaba ayudando al país. Eso, Ajá, ya, yo te voy a explicar. Bueno, resulta que en 1938 empezaron a explotar el petróleo en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, cuando explotan el petróleo, lo venden al exterior y de esa venta se percibe dinerito, ¿no? Nos llega dinero. Ahora, de todo ese dinero que percibimos por la venta del petróleo, se le llaman regalías. Ahora, de toda esa venta, el gobierno tenía que repartir entre los 9 departamentos y a Santa Cruz había un 11% de ese dinero por la venta del petróleo. Ahora, Santa Cruz, oh, desde 1938 hasta 1957. Es decir, el ciento es el 11% que le correspondía a Santa Cruz recibir por la venta del petróleo. Así, más facilito. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? sí, licenciado, gracias. Ya. ¿Qué más dudas tienen, chicos? Pregunten, pregunten. Comenten también, si saben. Este, ¿puedo ir a almorzar? Ahorita vamos a almorzar. Tranquilos, aguanten, aguanten. Mañana, ¿qué vamos a avanzar? Bueno, como no hay más preguntas, voy a hacer los spoilers de siempre al finalizar, ¿no? Bueno, mañana vamos a ser felices al enterarnos de todos los porcentajes altos que Santa Cruz ha logrado cuando comenzó este despegue económico, ¿no? Altos índices de productividad, exportación, aporte al PIB, la cantidad o el porcentaje de analfabetismo que tenemos, que es súper bajísimo, ¿no? Todo eso se va a ver reflejado en los porcentajes positivos de nuestro departamento. Ahora, hasta aquí nosotros hacemos un punto aparte de lo que son los pedidos, los movimientos con pedidos al gobierno, ¿no? Siglo XVIII, XIX. A partir de mañana vamos a ver a Santa Cruz líder política, líder opositora
ya no le pide nada de plata por si acaso al gobierno, ¿no? Como en esta fue nuestra época migajera, vamos a decirlo así, ¿no? En palabras coloquiales, ¿no? Pero a partir del siglo XX-XXI, Santa Cruz ya no le interesa pedir plata porque ella misma genera su dinero, ¿no? Entonces, Santa Cruz, a partir del siglo XX-XXI, va a ser la líder opositora. Vamos a ver, ¿no? Cómo va a ingresar el pedido de autonomía, la elección del primer prefecto, el liderazgo del Comité Pro Santa Cruz, la oposición férrea que le vamos a tener a Evo Morales, porque Evo Morales, no sé por qué, pero se la va a agarrar durante toda su gestión hasta el 2019 con Santa Cruz y vamos a enfrentar referéndum, revocatorio, elecciones y así sucesivamente hasta que lleguemos al último gobierno que va a ser de Luis Arce Catacora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de mañana, chicos. Siempre mi sugerencia es lean un poquito, ¿no? Acerca de los últimos movimientos autonómicos para que mañana sea más claro a la hora de lo que yo les esté explicando. Ya no vamos a ir a almorzar, solamente, por favor, usted quién fue el mejor presidente. Yo creo que todos han tenido muchos errores, algunos muy pocos aciertos. No hay así el perfecto, ¿no? Pero bueno, a ver si puedo rescatar entre todos Víctor Paz de Tensoro. Para mí, ¿no? Porque fue el que trajo la mayor cantidad de cambios en el momento preciso para nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, finalmente, ¿qué más dudas tienen? A ver, si no ya... ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Por favor, lean. Lean para que mañana podamos tener un poco más de comentarios, ¿ya? Bueno, Rebeca, buenas tardes. ¿Podemos finalizar? Buenas tardes, sí, si ya no hay más dudas, si no hay nada más, podemos finalizar. Bueno, chicos, nos estamos entonces viendo el día de mañana. Tengan buen provecho a todos.